Muy bien, buenos días a todos. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Señor, por este espacio que tú nos das para poder compartir tu palabra, para poder escuchar tu palabra, Dios, para realmente preparar nuestros corazones. Y Señor, pues tú eres el que realmente conoce el corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos que tú hables a nuestro corazón esta mañana y te damos gracias, Dios, por este lugar y por este medio que nos das para poder compartirla. En tu nombre y para tu gloria, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que esta mañana quería compartirte algo que, pues ahora sí que ya terminamos la Semana Santa, ya terminamos la Semana de Pascua, seguimos ahora sí que con nuestra vida, pero lo importante es entender que aunque ya pasó la Semana Santa y pasó la Semana de Pascua, mucha gente pues ya se le olvidó, que si realmente ya nada más la gente vive un momento y san se acabó. Pero creo que para nosotros es importante siempre meditar en lo que sucedió hace mucho tiempo, meditar en lo que Dios hizo con su Hijo en la cruz. Y esta plática quiero compartirte que pues, realmente esta deuda, porque había una deuda que teníamos que pagar delante de Dios, quiero decirte que esta deuda fue pagada para los que le hemos creído a Dios. Es decir, en ese momento que tomamos la decisión de creer realmente en Jesucristo como verdaderamente nuestro Salvador, en ese momento nos damos cuenta claramente de que esa deuda que teníamos delante de Dios ha sido liquidada. Y esta mañana realmente quiero realmente compartirte eso. Todos los que pecamos contra Dios teníamos una deuda. A veces la gente cree que no, pero todos teníamos una deuda. Y la gente trata de pagar hoy sus deudas, ¿no? De una forma u otra. Pero ahora sí que aquí lo importante es entender que esta deuda que era imposible de poder pagar, ya hubo quien la pagara. Tal vez tú tengas deudas hoy en día, creo que todos tenemos deudas hoy en día, y claro que estás buscando la manera de cómo hacerlo. Podrás saldar tus deudas, ¿no? Tus tarjetas, ahora sí que lo que le debas al banco, pero esta deuda que teníamos con Dios realmente era difícil de poder saldar. Así que no podemos, por más que el hombre quiera o crea que puede saldar esa cuenta que tiene con Dios, es imposible. Y por eso Dios nos deja ver en su palabra y vamos a ver cómo Pablo realmente le está escribiendo a una de las iglesias y le está haciendo ver claramente esta situación. ¿Por qué razón? Porque ellos no entendían lo que estaba diciéndoles Pablo. Ellos realmente no habían visto a Jesucristo, no realmente escucharon que hubo una crucifixión, escucharon que hubo un sacrificio, pero no entendían todo lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque realmente donde todo lo que sucedió en Jerusalén. Y hoy vemos claramente cómo Dios le hace ver al mundo entero, no nomás a los judíos, no nomás a ese pueblo, sino a todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque lo importante era entender claramente por qué Dios hizo esto. Así que Él vino realmente a pagar nuestra deuda que teníamos, ¿sí? Y Él realmente es el que nos está dando esa paz para entender claramente que si el día que vayamos a partir, porque ahora sí que todos vamos a morir, de alguna manera u otra vamos a morir, no sabemos cuándo, solamente Dios lo sabe, pero todos nos vamos a presentar delante de Dios, dice la palabra. Unos para juicio y otros a un tribunal. ¿Qué significa eso? Los de juicio simplemente son las personas que no creyeron, pero va a haber un juicio. Claro, Dios va a traer un juicio a toda su creación, pero también va a haber un tribunal para los que hemos creído. ¿Y qué nos va a pedir cuentas Dios? Nos va a pedir cuentas de la manera en que tú viviste desde el momento en que le entregaste tu vida a Jesucristo y lo aceptaste como tu Señor y Salvador. Así que vamos a ir al libro de Colosenses. Este libro de Colosenses, Pablo habla de lo que Dios hizo por nosotros. Y es un libro maravilloso. ¿Por qué? Porque magnifica a Cristo de principio a fin. Esa es la manera en que Pablo estaba hablando y le estaba hablando a la iglesia de los colosenses. Entonces, no sé si quiera alguien leerlo, con muchísimo gusto. ¿Quién quiere leer Colosenses? Adelante, Liz. Colosenses 2, vamos a leer 13, vamos al capítulo 2 y vamos a leer el versículo 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así es, este es un ejemplo perfecto
Así que de lo que Pablo le expone a los colosenses, pero no nomás a los colosenses, sino a todos nosotros. Realmente no tendría sentido el hecho de que Dios haya sacrificado a su hijo nada más por así, nada más porque sí. No, sino porque había un propósito, había un plan en el cual Jesucristo cumplió de principio a fin. Así que a menos que entendamos lo que Pablo le está diciendo a los colosenses, y no nomás a ellos, sino también lo que nos está diciendo a nosotros, así que realmente él lo presenta de una manera muy clara. Él le hace ver claramente a la humanidad y le hace ver claramente, no nomás a ese tiempo, en ese tiempo a esas personas, sino en todo tiempo. Nos hace ver claramente lo que Dios hizo a través de su Hijo. Así que para poder entender con exactitud lo que pretendía cuando él dijo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, ¿por qué razón? Porque había algo en contra de nosotros. Así que había algo que tenías, una deuda que tenías que pagar, ¿sí? En cambio ya hubo alguien que la pagó, que nos era contraria. ¿Por qué? Porque somos contrarios a Dios. Muchas veces decimos que le creemos a Dios, o muchas veces decimos que andamos con Dios y no es cierto. La Biblia dice claramente que somos anti Dios, que decir, no es cierto. Realmente el que se atraviesa nuestras vidas es Dios a nosotros, mas no nosotros a Él. El que nos busca realmente es Dios a nosotros y no nosotros a Dios. Así que dice, era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Así que Pablo nos está diciendo, Dios nos perdonó todos los pecados, anulando el acta y borrando y destruyendo el acta de los decretos. Que es decir, en ese momento, cuando tú aceptaste a Jesucristo, lo primero que hizo Dios fue agarrar y romper toda la deuda que tú tenías. Es como, ahora sí que como cuando te dan un pagaré, ¿no? Tienes una deuda y tienes que firmar un pagaré. En ese momento, Dios rompió ese pagaré. Oye, ya no hay deuda, ya no hay deuda. Ya no tienes por qué estar pensando en eso, porque ya no hay deuda, ya se acabó, porque Dios lo hizo. Así que dice de los decretos que había contra nosotros, es decir, todos hemos violado la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque no hay nadie que la haya cumplido. Todos la hemos violado. Violamos los 10 mandamientos, todos hemos violado lo que Dios nos dejó en su palabra. A veces pensamos que cumplimos los mandamientos. No es así. Si no cumples el primer mandamiento, no estás cumpliendo ninguno de los demás. Y si tú realmente sabes cuál es el primer mandamiento, te vas a dar cuenta de que es amar a Dios. Pero amar a Dios, ¿de qué manera? Dice que con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Quién ama a Dios de esa manera? Nadie. Nadie ama a Dios de esta manera. Así que todos teníamos una lista de deuda. Y lo que dice es esto. Dice que perdonándonos todos nuestros pecados y anulando, ¿qué hizo? Borrando, destruyendo esa lista. Eso es lo que hizo Dios. El acta de los decretos con nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio ahora sí que del medio y la clavó en la cruz. Así que cuando Dios perdonó nuestros pecados, no nos perdonó únicamente por un periodo temporal, porque a veces pensamos que es por un periodo. No, porque si no seguimos con una naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando Dios dice hasta aquí, Dios dice hasta aquí. Ahora, cuando tú tomaste la decisión de creerle a Dios, ¿sí? Ahora eres consciente de tu pecado. Ahora sabes perfectamente lo que está mal. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu te lo hace ver. Aún los incrédulos saben perfectamente que hay cosas que están malas. Sabe que hay cosas que están mal. Pero uno como creyente se da uno cuenta de que esas mentiras, ¿no? Llamadas mentiras piadosas, pensamos que no afectan. Claro que afectan. Y la Biblia dice claramente que es un pecado. Entonces, ¿seguimos pecando? Sí. Pero ahora Dios lo que busca es limpiar. Tú tienes que limpiar. ¿De qué manera? En el momento en que tú pecas, en ese momento tienes que decirle a Dios, ¿sabes qué? Dios, perdóname. Si te enojaste, decirle Dios, perdóname. No tenía por qué enojar. Si mentí, tú tenías que decir a Dios, ¿sabes qué? Dios, perdóname, no tenía por qué mentir. Esa es la manera en que ahora Dios nos va limpiando conforme vamos teniendo esa relación con Él. Así que al perdonarnos, estamos perdonados y ahora sí que están borrados por completo, destruidos por completo tus pecados pasados. Es decir, ya no tienes ni tú ni por qué acordarte de ellos. Muchas veces la gente se está acordando de los pecados pasados cuando Dios dice, oye, yo ya no me acuerdo de lo que tú hiciste, ¿por qué te estás acordando tú?
Dice, cuando la Biblia dice que hemos nacido de nuevo, está hablando de un nuevo nacimiento, un cambio de mente, un cambio de corazón. Dios cambia tu corazón, Dios cambia tu mente y no quiere que sigas pensando en el pasado. El pasado se acabó. Es más, no hay nada que hacer con el pasado. Dios quiere que vivas un presente y que te des cuenta de que Él tiene el control del futuro. Eso es lo que Él tiene. Tiene el control de nuestras vidas. ¿Sabes cuándo vas a morir? Cuando Dios diga que tienes que morir. Es el momento en que vas a morir. Así que ve lo que dice, perdonando todos los pecados. Al decir clavándole en la cruz, es lo que Dios ha hecho a todos los que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Ya lo recibiste? ¿Ya tomaste esa decisión verdaderamente de creerle a Dios? ¿De aceptarlo verdaderamente como ese Salvador? Porque todos necesitábamos un Salvador. ¿Qué hizo? Borró totalmente tu deuda. Nos separó de ella, nos libró de ella, la destruyó y ya no está ahí. Ya no estés pensando en eso. Ahora somos libres. ¿Qué hizo? La clavó en la cruz. Eso es lo que hizo Dios. Tu deuda fue pagada y fue clavada en esa cruz. Su sangre fue lo que realmente borró y limpió todos tus pecados. No había otra manera. Hay un versículo que dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre de ti, la mancha de tu pecado permanece para siempre. Como quien dice, no hay nada que hacer, no hay otra manera para poder ser limpiados. Y quiero que escuches con atención, Dios ofrece el perdón a todos los que están dispuestos y listos para recibirlo. Tú tienes que estar dispuesto, tú tienes que creerle a Dios. Dios no puede forzar absolutamente a nadie. La cruz es la respuesta de Dios a la deuda de pecado y todos incurrimos en esa deuda. ¿Por qué? Porque todos pecamos. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Todos estábamos destituidos. Así que la cruz es la forma en que Dios se encarga de la deuda de la cual ninguna persona la puede pagar. No hay otra manera para poder pagar la deuda. No hay otra manera para poder ser perdonados. Así que Él se encargó. Si estás creyendo en que Él lo hizo, entonces no tienes por qué estar pensando en lo que tú hiciste en tu pasado. ¿Por qué? Porque realmente te voy a decir una cosa. A veces nuestra mente realmente nos empieza a recordar las cosas viejas. Dice la Biblia dice claramente, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué estás queriendo pensar en las cosas viejas? Te hago una pregunta. ¿Cuál fue el motivo principal de Dios al enviar al Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el motivo? Tiene que haber algún motivo. No lo sacrificó nada más por sacrificarlo. Hoy la gente no entiende lo que significó la Semana Santa. Hoy la gente no sabe lo que sucedió en la Pascua. No lo entiende. Es más, ya se les olvidó. Es más, tú dices una cosa, no hay quien se los diga. En esas 2 semanas que yo estuve preguntándole a la gente, oye, ¿qué significa la Semana Santa o qué significa la Pascua? Quiero decirte que de 10 personas, 2 me dijeron lo que significaba, 8 no. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Están tratando de eliminar lo que Dios hizo hace 2000 años, pero te digo una cosa, no lo van a poder eliminar. Porque sea lo que sea, el hombre se podrá justificar delante de Dios, pero Dios le va a decir al hombre, lo recordé año tras año. Cada vez, cada año, tanto en el nacimiento de Jesucristo como la crucifixión de Jesucristo, nunca la vas a poder borrar. Aunque el hombre no quiera escucharla, aunque el hombre simplemente no le interese esa situación. Así que el primer lugar tenía 2 motivos. ¿Cuál fue el primer motivo por el cual Dios mandó a su hijo? ¿Sí sabes cuál es? Te estoy haciendo una pregunta. No, no, lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Y si te das cuenta, todo mundo ya ha escuchado hablar Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hizo Dios? Por amor, por el amor que Dios nos tiene. Lo que hizo fue sacrificar lo que más amaba. Es como si te dijera hoy, ¿qué es lo que más amas? Como madre, tú me vas a decir que lo que más amas es a tu hijo, porque no creo que me digas que es tu esposo, ¿verdad? Y en ese momento, si yo te digo, como mamá,
como mamá te digo, a ver, dame a tu hijo. Dame a tu hijo para que pague, no, por tu familia. ¿Me lo darías? No, claro que no. Y si te dijera, dame tu hijo para que pagara por este país, mucho menos me lo darías. Y si fuera por el mundo entero, tampoco. Entonces, fíjate qué importante. Así que Dios lo hizo por amor. Y lo entendemos de una manera muy clara, porque Dios nos hizo ver de una manera muy clara. Pero hay un segundo motivo, igual de importante. Dios no es simplemente un Dios de amor, aunque es un Dios de amor incondicional, ¿sí? También es un Dios de justicia. ¿Por qué? Porque a veces la gente piensa que por ser un Dios de amor, la gente dice, Dios nos ama. Y porque dices que Dios te ama, puedes hacer lo que tú quieres. No, perdóname, pero no. Así como es un Dios de amor, también es un Dios justo. Y va a haber una justicia. Si recuerdas cómo Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y en el desierto muchos, aún viendo todas las maravillas que Dios hizo y de la manera en que Dios lo sacó de Egipto, condenó a muchos que estaban en el desierto. Oye, ¿no todos creían en él? No, no todos creyeron en él. ¿Y qué hizo Dios? Tuvo que haber un juicio. Y llegó un momento en que toda esa generación no entró a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Por su incredulidad. Simplemente por su incredulidad. Y nos damos cuenta de cómo Dios juzgó a muchas personas en el desierto en ese momento. ¿Por qué razón? Por su incredulidad. No creyeron. Así que Dios también es un Dios de justicia. Aunque la gente diga que no, un día va a haber un juicio. A todos, sin excepción. El hombre puede pensar o creer que no va a haber un juicio. El hombre puede ocultar su pecado, pero delante de Dios no lo vas a poder ocultar. ¿Por qué razón? Porque ahí está grabado. Así que la justicia de Dios es lo que nos da a afrontar. Y porque hemos pecado contra Dios, tenemos esa deuda. Todo mundo tiene una deuda que pagar. Y por eso Dios es un Dios de justicia. Y el único que pudo pagar esa deuda es Él. No hay nadie más que pueda pagar esa deuda. Dios estaba obligado por su naturaleza a hallar un modo de justificar y declarar inocente al hombre. Anular por completo al pecado. Al decir, esa deuda ya fue pagada. Declarar que ya no somos culpables, hacernos limpios y justos delante de quién? Delante de Él. Nos vamos a presentar delante de Él ¿cómo? Justos y santos delante de Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. ¿Quién crees que te va a presentar el día de mañana que tú vayas a morir? ¿Quién crees que te va a presentar delante del Padre si le creíste a Él? ¿Quién te va a presentar delante del Padre? Jesucristo. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón. Él va a decir, Padre, Él me aceptó como su Salvador. Él aceptó ese sacrificio que tú hiciste por mí hace 2000 años. Y por eso tiene acceso al cielo. Hoy la gente cree que puede entrar al cielo por su linda cara. Hoy la gente cree que puede entrar al cielo que porque no ha hecho cosas malas. ¿Cosas malas? La Biblia dice que no existe un hombre justo en la tierra. ¿Cómo puedes decir que tú eres justo? Al momento de decir eso, ya mentiste. Ya mentiste. Y la Biblia dice claramente que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. A veces nos queremos comparar con el hombre, pero no te comparas con Cristo. Así que ahora sí como el pago fue pagado por él. Dios pudo haber dicho toda justicia. Imagínate el haberle dicho a Adán y a Eva desde el momento en que ellos pecaron por primera vez, porque ellos fueron los que pecaron. Todo se descompuso, ¿por qué? Por la desobediencia de Adán y Eva. Imagínate que en ese momento dijera, voy a ejecutar esa sentencia a toda la humanidad. Y le hubiera dicho a Adán, ¿sabes qué? Lo que acabas de hacer, todos los que van a nacer van a ser ejecutados. Qué fuerte, ¿no? Pero en cambio, Dios le dijo a Adán, ¿sabes qué? Va a haber un sacrificio el que tienes que hacer. La única manera para poder
ser perdonado es a través de un sacrificio. ¿Te acuerdas de Abel y de Caín? ¿Qué hizo Abel? Abel presentó un cordero. Era la manera en que le estaba diciendo al hombre que tenía que haber un sacrificio. ¿Sabes qué hizo Dios cuando vistió a Adán y a Eva cuando estaban desnudos en el paraíso? Tuvo que hacer un sacrificio, mató un cordero y tuvo que vestirlos con las pieles del cordero. ¿Qué hizo Adán? Adán simplemente lo que hizo fue hacerles ver a sus hijos lo que ellos habían hecho. ¿Quién creyó? Abel. ¿Quién no creyó? Caín. Caín pensó que por sus obras, que por su esfuerzo, porque a veces la gente piensa eso. Oye, Señor, ve todo lo que he hecho para ti. Perdóname. La Biblia dice claramente que no le agradó a Dios las obras de Caín. ¿Dónde está Caín? En el infierno. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón. Porque no aceptó ese sacrificio. ¿Sabes cuál fue la primera muerte en la tierra? O mejor dicho, el primer homicidio. Fue el que hizo Caín hacia Abel. Ese fue el primer homicidio. ¿Sabes por qué lo hizo? Por envidia. Porque él no quería aceptar la manera en que él trabajó supuestamente para ganar el cielo. No es así. ¿Cómo lo presenta Juan el Bautista? ¿Te acuerdas? Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué razón? Porque era la única manera. Así que imagínate que Dios hubiera dicho, ¿saben qué? Voy a condenarnos a todos. Él podría haberlo hecho. Él nos creó. Que no hubiera salvación. Es más, que no existiera una ley. ¿Sabes qué sucedería? Todo el mundo haría lo que bien le parecía. ¿Y sabes cómo estaría el mundo? Sería una locura. Si aún habiendo una ley, vemos cómo está el mundo. ¿Te has dado cuenta de lo que está pasando? ¿Te has dado cuenta de lo que está sucediendo? Ayer Irán mandó no sé cuántos, es decir, creo que más de 100 misiles a Jerusalén. ¿Sabes cuántos cayeron a Israel? El 10%. El 90% fueron realmente, ahora sí que destruidos en el aire. A veces la gente piensa que Israel tiene un domo. Sí, también te digo una cosa. También Dios lo hizo. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón, porque es su pueblo. Por esa simple y sencilla razón. Entonces, ¿se existe? Claro que existe. Así que, ¿qué significa no existir, o que no existiera la piedad? Dios ha tenido piedad para con nosotros. Imagínate, no ayuda, no salvación, castigo eterno. Todos al infierno. No es así. ¿Qué hizo Dios? Dios te ha dado una libertad para que tú tomes esa decisión. O crees o no crees. No puedes estar en término medio. Hay gente que dice que cree a medias. El creer a medias es no creer. O realmente le estás creyendo a Dios o no le estás creyendo a Dios. O realmente lo aceptas como tu Salvador o no lo aceptas. Dios no va a estar luchando contra eso. Así que el hombre merece ser juzgado, claro que sí. ¿Por qué razón? Por el pecado que hemos cometido. Pero la única manera para que Dios pueda tener comunión para con nosotros es a través de Cristo. Anteriormente no existía una comunión con Dios, ni una relación cercana con alguien que vive con el pecado. A veces la gente cree que tiene una relación con Dios. Mentira. La única manera para poder estar cerca de Dios es a través de Cristo. La única manera para poder escuchar tus oraciones es a través de Cristo. La gente cree que puede llegar con Dios, perdóname. No puedes presentarte delante de Dios, en ese momento morirías. ¿Por qué razón? Porque has pecado. Por esa simple y sencilla razón. Así que algo debe pasar con el problema del pecado. Claro, hubo un problema. Pero vemos que Dios es un Dios santo y vemos que Dios es un Dios justo. Y hay muchas personas que dicen que hablan con Dios. Y además dicen que son amigos de Dios. Quiero decirte una cosa, Dios no te escucha. Digas lo que digas, Dios no te escucha. Ha tenido misericordia para contigo. ¿Para qué? Para que un día le voltees a ver. Pero la única manera para poder escucharnos es a través de Jesucristo. Recuerda lo que dice la Biblia, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Jesucristo.
No hay nadie más, ni tu religión, ni tu actitud, ni tu comportamiento te puede llevar delante de él, ni tampoco, y mucho menos tener presencia delante de él. Así que ellos creen que tienen una relación con Dios sin Cristo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Dios no oye a los pecadores. Si Dios no oye a los pecadores, ¿por qué crees que a ti te va a oír? No, no puedes tener comunión con un Dios santo. No puedes tener una comunión con un Dios santo. ¿Por qué razón? Por tu naturaleza pecaminosa. Ve cómo está tu corazón delante de Él. Todo corazón ha sido afectado. Nuestro corazón está realmente lastimado. ¿Por qué razón? Por el pecado. Eso es lo que lo ha hecho. Así que va a llegar un momento en que Dios tiene que presentarse delante de ti. ¿Qué es lo que busca? Quitar ese corazón. Dice la palabra, quitaré ese corazón de piedra y daré un corazón de carne. ¿Cuál? El corazón de Jesús. Todos necesitamos ese corazón. ¿Sabes qué es lo que está pasando ahora con el hombre? El pecado ha endurecido el corazón de los hombres. Y no quieren creer. Y creen que están bien delante de Dios. Perdóname. No están bien. El hombre es egoísta por naturaleza. ¿Sabes por qué? Porque nada más piensa en él. No le interesa absolutamente nada. ¿Sabes por qué hay tantos divorcios hoy en día? Te voy a decir por qué razón. Porque el hombre es egoísta. No le interesan sus hijos. Y lo único que hacen es pensar en él o en ella. No es así. No es de esa manera. Así que la única solución para que tengamos una relación personal con Dios, Dios nos dejó la cruz. Y siempre te la va a estar recordando. Si Él hubiera dicho la justicia es la respuesta, toda persona hubiera sido condenada. Supongamos que el amor es la respuesta. Eso habría significado que no existiría ley moral. ¿Por qué Dios nos dejó una ley? ¿Por qué Dios nos dejó unos mandamientos? Simplemente para cumplirlos. Una persona realmente cree que puede hacer lo que él quiere. Hoy las personas creen que pueden hacer lo que quieren. Hoy los gobernantes creen que tienen el poder para poder hacer lo que quieren. Perdóname. Eso es una gran mentira. Un día van a ser condenados. ¿Por qué? Porque se les dio una responsabilidad. Y a cada uno de nosotros Dios nos da una responsabilidad. ¿Sabes quién va a ser el responsable si tú tienes un hogar? El hombre. ¿Por qué razón? Porque es la cabeza. Simplemente por eso. Así que sin la ley moral, si no hay ley moral, pues tampoco hay castigo. Pero eso tenía Dios que dejar una ley. Imagínate el mundo que tendríamos. Imagínate el mundo, imagínate lo que estamos viviendo como mundo. Así que tuvo que haber una ley moral. Tuvo que haber mandamientos. Es un mundo entero que tiene que entender que hay un mandamiento, hay una ley. En cada país existe una ley. No puede ser nada más por amor. Aunque la gente diga lo que diga, no solamente puede ser por amor. No solamente puede ser por tu justicia, sino por la justicia de Dios. ¿Qué tenía que ser? Dios escogió al único que podía pagar por eso. Y por eso es Jesucristo. Él decidió sabiamente enviar al Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, a este mundo, sin pecado, perfecto, justo y santo. Eso es lo que hizo Dios. ¿Por qué razón? Porque Él no pecó. Oye, ¿hubo tentación? Claro. Fue tentado por Satanás. La tentación no es pecado. ¿Sabes qué es pecado? Caer en la tentación. Eso es pecado. Así que realmente ese propósito se cumplió hace 2000 años. Dios vino a que la gente se diera cuenta de que hay una esperanza. Eso es a lo que Él vino. Por tanto, de ese modo, no hay otro modo. ¿Por qué razón? Porque es el único modo que Dios nos dejó. ¿Podía Dios, que es santo y justo, declarar que un pecador culpable es inocente? No.
La única manera para poder declarar que un pecador es verdaderamente justo delante de Dios es al aceptarlo a Él. Nada más. Si Él ya pagó tu deuda, entonces estás libre de pecado. Si Él ya pagó lo malo que tú hiciste, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Entonces, ya fuiste perdonado. Así que, Romanos capítulo 3, Pablo le dice claramente a esa iglesia en Roma, le dice lo importante, ¿sí? Y le explica claramente cómo tiene que ser la verdad, cómo es la verdad como tal. ¿Quiere alguien leer Romanos 3, 23 y 24? Jaime, ¿lo quieres leer? ¿Sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es, fíjate, por cuanto todos pecaron y están destituidos, quiere decir que todos hemos tenido un problema y una deuda de pecado. Cuando dice siendo justificados, es decir, declarados inocentes, por tanto perdonados, ¿sí? ¿Cómo? Gratuitamente. Oye, no tengo que hacer absolutamente nada, es gratis la salvación. ¿Por qué? Por su gracia, por su amor, por su bondad, por su misericordia. Al pensar que realmente lo merecíamos, pero Dios lo hizo por su amor. ¿Mediante qué? Mediante la redención, dice, por medio de la compra que Jesucristo hizo en el Calvario. Como quien dice, es el único. Hemos sido justificados y declarados inocentes gratuitamente por Él. Entonces no creas que necesitas hacer algo para poder ser perdonado. ¿Cuántas personas he escuchado que me han dicho, primero déjame hacer cuentas, primero deja arreglar mi vida y luego me acerco? Perdóname, no vas a arreglar nunca tu vida, ¿cómo crees? Si cada día estamos de mal en peor. Es imposible que tú quieras tratar de arreglar tu vida, es imposible. Así que no basta con obras, no basta con dar, no basta con orar. A veces la gente piensa que nada más con eso no es suficiente. Tenemos que ser justificados gratuitamente. Y fíjate qué dice ahora del 24 al 26. Vuelve otra vez Romanos 3, del 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Dios. Así es. Dios demostró su justicia mediante el derramamiento de la sangre en Cristo en la crucifixión. Fíjate, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. En su paciencia, porque fíjate, Dios ha tenido paciencia para con nosotros para que realmente le reconozcamos. Dios ha tenido paciencia para con nosotros para que le creamos. Y aún así, hay quien no quiere creer. Dios ha tenido paciencia para que tú te des cuenta de cómo están tus pecados delante de Él. Porque tú tienes que reconocerlos. Si la gente dice que no ha pecado, ya mintió. Todos hemos pecado. Todos estamos mal delante de Él. Dios perdonó a los creyentes del Antiguo Testamento ¿con base a qué? Con base a su fe. Oye, que hubo muchos sacrificios. Sí, claro que hubo muchos sacrificios. Todos esos sacrificios significan Cristo. Eso es lo que significa todos los sacrificios. Pero ¿sabes una cosa? Aunque hayan sido sacrificados, si no hubieran creído por fe, estaban condenados. ¿Cómo nos lo hizo ver Dios? Egipto. Cuando Moisés le dijo claramente a todos, ¿saben qué? Tienen que matar un cordero. Y su sangre tienen que ponerla afuera de la puerta o en el dintel de su casa. ¿Por qué razón? Porque Dios va a pasar por la tierra y va a juzgar.
Eso es lo que le dijo Dios a Moisés. Te digo una cosa, muchos lo hicieron, pero no lo hicieron con fe. Muchos creen que Jesucristo vino a pagar tus pecados, pero no lo estás haciendo por fe. Si no lo estás haciendo por fe, pues tus pecados no van a ser perdonados. Dios nos da un ejemplo claramente de lo que sucedió en Egipto. Y nos da un ejemplo muy claro de las personas que salieron al desierto, porque pensaríamos, es que todos son salvos, todos hicieron ese sacrificio. No es así. ¿Qué hizo Dios? Tenía que ser por fe. Y la pregunta es esa. ¿Realmente le has creído a Dios por fe? ¿Tienes fe en Él? ¿Tienes fe que Él es el único que puede limpiar la mancha de tus pecados? Todos los sacrificios del todos los sacrificios del Antiguo Testamento representan a Cristo. Todos. ¿Sabes por qué Dios tuvo que destruir el templo? Para que ya no hubiera más sacrificios. Si no hubiera destruido el templo de Israel, hubieran seguido los sacrificios. Ya no hay más sacrificios. ¿Qué busca ahora Israel? Construir su templo. ¿Qué es lo que más les urge hacer? Hacer sacrificios. Pero no es de esa manera. La Biblia dice es por fe. Así que Dios ve el principio y ve de principio a fin la cruz. Mira, quiero decirte algo. Dios había puesto en su mente el haber crucificado a su hijo antes de la creación. Antes de la creación. ¿Por qué razón? Porque Dios sabía perfectamente lo que iba a suceder. Oye, pero ¿por qué permitió que Adán y Eva pecaran? Por su libertad, por su libre albedrío. Dios te ha dado una libertad. Tú decides si pecas o no pecas. Esa es la gran diferencia. Pero eso en la mente de Dios ya estaba ese sacrificio. Así que realmente dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Escucha bien, es la única forma posible y nadie puede responder a esta pregunta. Nadie puede responder de esa manera, de esa forma. No existe como tal. Era la única forma. ¿Cómo podríamos estar delante de Dios, que es un Dios santo, perfecto y justo, y justificar y declarar inocente al borrar nuestros pecados? Realmente cuando nosotros somos pecadores, somos malvados y somos viles. Esa es tu carne, eres tú. ¿Sabes qué dice en la palabra? Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Además dice que es perverso. Tu corazón es perverso. A veces la gente cree que su corazón es bueno. Perdóname. Tu corazón es perverso y dice la Biblia claramente que ni tú lo conoces. ¿Cómo puedes decir que conoces tu corazón? ¿O cómo puedes decir que estás bien delante de Dios? El alma que pecare, esa morirá. Esa es la diferencia. El momento en que tú pecaste, estabas muerto espiritualmente hablando. ¿Cómo puedo hacerlo justo? ¿Cómo puedo ser realmente que Dios entre en mí siendo justo? A través del Espíritu. Cuando tú tomaste la decisión de entregarle tu vida a Jesucristo, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios te tuvo que sellar como hijo de Él. Te tenía que dar la potestad de ser hijo de Él. La gente cree que todos somos hijos de Dios. No, somos creación de Dios, no te equivoques. Pero en ese momento Dios puso ese sello. ¿Y cómo lo selló? A través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está y mora dentro de ti, estás sellado como hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque era la única manera a través de la crucifixión. ¿Por qué? Porque no había otra manera. Era su muerte expiatoria. Significa el pago que Cristo hizo en la muerte. El pago que hizo Dios en él. Así que tu pecado y mi pecado tenían que haber estado clavados en esa cruz. Es un acto de fe. Y si le crees a Dios, la Biblia dice que tus pecados han sido borrados. Y en ese momento estamos recibiendo al Señor Jesús, ¿cómo? Como nuestro Salvador. Eso es lo que Dios quiere. Fíjate la Biblia, como dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere juzgar absolutamente a nadie. Pero ¿sabes una cosa? El hombre se juzga a sí mismo. ¿Sabes una cosa? El hombre se condena a sí mismo. ¿Por qué razón? Porque no quiere creer.
todo se trata de la cruz. Todo se trata de la cruz. Así que nunca se te olvide lo que sucedió hace 2000 años. Que te des cuenta del sacrificio que hizo Dios. ¿Para qué? Para que nosotros realmente no hubiéramos sido juzgados por Dios. Para que realmente creyéramos que había una manera, una esperanza para poder estar delante de Él y vivir eternamente a su lado. El que no tenía pecado, dice, tomó en sobre sí nuestra deuda. ¿Quién no tenía pecado? Cristo. Él no pecó. ¿Y qué hizo? Tomó toda nuestra deuda. Pagó el precio con su vida. Eso es lo que Él hizo. Libertando así toda persona que esté dispuesta a creer en Él. ¿Haciendo qué? Haciendo posible pasar ¿con quién? Con Dios la eternidad. ¿No te gustaría estar con Dios? A ver, tengo una pregunta. ¿Te gustaría estar todavía aquí? A mí no. Este mundo cada día está más afectado, ¿sabes? Este mundo cada día está más loco y mucha gente no quiere salir del mundo. Pensando que aquí hay todo, aquí no existe absolutamente nada. Entonces, pon tus ojos en alto, deja de estar poniendo tus ojos en el mundo porque el mundo no te va a hacer feliz. Y mucho menos te va a dar la paz. Hoy que está buscando el mundo, que haya paz. Pero te digo una cosa, no la va a haber. ¿Sabes cuándo va a haber paz? Cuando Cristo venga a la tierra. Cuando Él venga a gobernar. Oye, ¿esto no va a acabar? No, esto está empezando, quiero que lo sepas. La Biblia dice claramente y Jesús dijo claramente, en el último tiempo habrá guerras y rumores de guerras. Estamos viviendo guerras y estamos escuchando rumores de guerras. Estamos escuchando que viene una tercera guerra mundial. Y si tú crees que nosotros, por estar muy lejos, no vamos a ser afectados, perdóname, estás mal. Vamos a ser afectados. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo dice. Va a haber pestes, va a haber hambre, va a haber muerte. Claro, eso es lo que está empezando. Cuando Dios habla claramente de la tribulación y la gran tribulación, quiero decirte que vamos a empezar a vivir la tribulación. Entonces deja de estar pensando en las cosas del mundo y ponte a pensar en las cosas de Dios. Y pon tus ojos en alto para que te des cuenta de que todo lo que está sucediendo, Dios tiene el control. Pero ¿qué sucede? Satanás siempre va a tratar de meter temor. El mundo está temeroso, ¿sabes? El mundo está angustiado, ¿sabes? Claro, por todo lo que está pasando. El único que puede permitir o el único que te puede dar la paz que tú necesitas es Cristo. ¿Sabes cuáles son mis oraciones para con Israel? Que realmente Israel se dé cuenta de quién era el Mesías. Gracias a Dios hay muchos judíos que le han creído a Dios y han reconocido a Jesucristo como el Mesías. ¿Sabes qué le pido a Dios? Que esto que está sucediendo en Israel realmente los mueva a poner sus ojos en alto y a que le puedan clamar a Dios. ¿Sabes qué tienes que hacer? Orar por Israel. Es lo que tienes que hacer. Para que Dios, no nomás por los judíos, sino también hasta por los árabes. Y por toda esa gente que está muriendo y que no tenía nada que ver en este asunto. Ponte a orar por el mundo entero, no nomás por tu país. ¿Por qué razón? Porque esto está empezando. Por esa razón. Y la única manera en que tú vas a tener paz es cuando te presentas delante de Dios. ¿Quieres paz en tu corazón? Ponte a leer la palabra de Dios. Escucha a Dios. Así que después de haber oído el evangelio de Jesucristo, ¿sí? No puede haber alguna excusa. No hay ninguna excusa. No te puedes justificar pensando que no era cierto, sabiendo que el Hijo de Dios murió por ti, por tus pecados, y murió por cada uno de nosotros. No te puedes excusar. No te puedes justificar. Mucha gente se quiere justificar delante de Dios.
Recuerda ante quién te vas a presentar en ese juicio, porque va a haber un juicio. El mismo Cristo que entregó su vida en la cruz, quien padeció física y emocionalmente de todas las formas al llevar el pecado de la humanidad. Él te va a juzgar. Jesucristo te va a juzgar. ¿Por qué razón? Por lo haber rechazado. A veces la gente piensa que es Dios. No. Dios le va a dar esa potestad y esa autoridad a Cristo para que juzgue a la humanidad. ¿Por qué razón? Porque muchos dicen creer en Dios. Fíjate que hay un versículo que dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre sacamos demonios. ¿Sabes qué va a decirles Cristo? Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que va a hacer. Así que abandonó incluso por Dios y Dios ¿qué hizo? Lo abandonó durante 3 horas. ¿Te acuerdas de las palabras de Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas 3 horas que estuvo en la cruz, pagó por el pecado de toda la humanidad. Por eso Dios tenía que separarse de él. Ya no podía estar con él. Era la única manera para que nosotros entendiéramos lo que sucedió en esa cruz. Y si Dios, siendo Dios y siendo su Padre, no lo perdonó a él, te digo una cosa, tampoco te va a perdonar a ti. Si tú no crees, tampoco te va a perdonar a ti. Así que la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Eso es lo que hizo Dios. Y si tú mueres sin él, no habrá esperanza. Al otro lado de la tumba, la palabra dice que ya no hay esperanza. Dios tiene misericordia para contigo mientras estás vivo. Pero mientras el momento en el que tú mueras, se acabó la misericordia. Se acabó la esperanza. Así que, por eso, esta Semana Santa que sucedió, esta semana de Pascua que pasó, ¿sí? Lo único que te suplico, de veras te lo suplico, es que le pidas al Señor Jesucristo que perdone tus pecados. Eso es lo que yo le pido. Que reconozcas cómo está tu situación delante de Él. Tú tienes que aplicarlo a tu vida. Tienes que apropiarlo a tu vida. Claro que tu maldad te hace que no creer. El creer que eres bueno te hace pensar que no es así. ¿Te digo algo? Hay más gente buena en el infierno que en el cielo. ¿Por qué razón? Porque no quisieron aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo? El reino de los cielos son de los delincuentes, de los ladrones, de las prostitutas, de los malvados. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo claramente, porque ellos van a reconocer su pecado y se van a arrepentir. Y van a reconocer que necesitaban un Salvador. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo entró a la casa de un sacerdote, de Simón? Y que en ese momento, cuando lo invita a su casa, viene una mujer que era una prostituta y que había sido perdonada por Jesucristo, y lo primero que hizo fue lavarle sus pies, ¿sí? Besarle sus pies, ¿sí? Y todavía este sacerdote le decía, si realmente este fuera profeta, sabría qué mujer le está tocando los pies. Y como Jesús conoce hasta los pensamientos de las personas, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Simón, te voy a hacer una pregunta. Había 2 hombres deudores. Uno debía 50 denarios y el otro 5,000. Y cuando llegaron delante de la persona que lo debían, los 2 fueron perdonados. Les liquidó la cuenta. ¿Quién va a amar? ¿Al que debía 50 o al que debía 5,000? Y en ese momento Simón dijo, pues al que debía 5,000. Muy bien. Esta mujer debía más.
En cambio, yo llegué aquí a tu casa pensando que tú no debías nada, o que debías muy poco, ¿sí? Pero entré a tu casa y nunca me diste un beso. Entré a tu casa y nunca me diste algo de beber. Y esta mujer que está aquí inclinada, ¿sí? Ve todo lo que ha hecho. Fíjate la manera en cómo Dios enfrentaba a los mismos sacerdotes. Cómo enfrentaba a Jesucristo realmente a la gente que creía que era buena o que se sentía buena. El que mucho debe, mucho ama. El que poco debe, poco ama. La pregunta es, ¿cuánto amas a Cristo? Tú tienes que decirle, Padre, sé que he pecado contra ti. Y lo peor que he hecho al escuchar este mensaje es que tú ignores al Hijo de Dios. No puedes ignorar al Hijo de Dios. Tú tienes que creer lo que dice la Biblia. Tú tienes que creer que Jesucristo fue enviado por Dios y ponerlo en esa cruz. Tú tienes que creer que Él pagó la deuda de tu pecado. Y tienes que pedirle con sinceridad, que perdone tus pecados. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce tu corazón. Tú tienes que creer en el Señor Jesucristo para poder ser salvo. Pero te digo una cosa, está en ti. Tú tienes que tomar esa decisión. Tú tienes que llegar delante de Dios y rendirte delante. Eso es lo que tienes que hacer. Y Dios se encargará de los demás. Padre, gracias Dios te damos por este mensaje. Gracias Dios por habernos recordado realmente lo que sucedió en esa Semana Santa y esa semana de Pascua. Gracias Padre porque tú enviaste a tu Hijo a Jesús a pagar por mis pecados. Gracias Señor porque tú no lo recuerdas continuamente y nos haces ver claramente que hay una esperanza, que existe una vida eterna en el momento en que Cristo resucitó. Ahora sé que tú conoces mi corazón, Dios, y quiero ponerlo delante de ti, sabiendo que en mí no hay absolutamente nada. Yo no puedo hacer absolutamente nada para poder llegar al cielo y presentarme delante de ti. Pero ahora entiendo, Señor, ese sacrificio que tú hiciste a través de tu Hijo. Perdóname, Señor. Perdóname por todo el mal que yo he hecho. Y te ruego, Padre, que limpies mi corazón. Quita ese corazón que está afectado por el pecado y pon el corazón de Jesús dentro de mí. Hoy entiendo perfectamente este mensaje. Hoy reconozco claramente lo que tú hiciste hace 2000 años. Hoy, hoy te pido que me perdones. Te abro la puerta de mi corazón. Te pido que tú entres en mí, que tú guíes y gobiernes mi vida. Quiero volver a nacer. Quiero ser una criatura nueva delante de ti. Quiero presentarme justo y santo como tú lo eres, Señor. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien. La oración fue sencilla, pero te digo una cosa, Dios ve el corazón. Si tú tomaste esta decisión, la Biblia dice claramente que Jesús entra a tu corazón. Él es el único que te va a dar la fortaleza. Claramente dice, cuando tú naces de nuevo, todo lo viejo pasó. Nueva criatura eres. Si realmente eres una criatura nueva, deja que Dios sea el que realmente guíe y gobierne tu vida. Ojalá que realmente haya sido así. Y si ha sido así, te digo una cosa, la Biblia dice que hay fiesta en el cielo. ¿Por qué razón? Porque hubo alguien que se arrepintió en la tierra. Por eso Dios hace fiesta en el cielo. Que Dios te bendiga.